Los hermanos, tengan buenos días. Sean bienvenidos a esta Santa Misa. Agradecidos con el Señor porque nos ha hecho hijos suyos y hermanos en la fe y nos llama a generosidad. Celebramos el 24º domingo del tiempo ordinario. Se ponen en pie e iniciamos esta Santa Eucaristía cantando. Y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos hoy a celebrar esta Santa Eucaristía, la cual ofrecemos a Dios y damos gracias por la vida de cada uno de ustedes, por sus familias, sus trabajos, sus proyectos, los cuales hoy ponemos en las manos de Dios, para que sea Él el que vaya conduciendo cada uno de nuestros proyectos. Ofrecemos la Santa Eucaristía y la familia Ramos ruega al Señor por el eterno descanso de Hipólito Ramos y Máximo Alvarado, para que el Señor les tenga ya gozando de su presencia. Otilia Alvarado y Aurelio Guerra piden al Señor por la salud del profesor Ángel Molina, para que se siga recuperando de su enfermedad. Ofrecen la Santa Eucaristía también por el eterno descanso de los niños que gozan ya de la presencia del Señor, Tomasito Perdomo y Dixie Nayeli. Esposa e hijos ofrecen la Santa Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Roberto Hernán Rivas, que el Señor le bendiga en su vida. Felicidades,
Hernán, le regalamos un fuerte aplauso al ministro. La familia Reyes ofrece la Santa Eucaristía por el eterno descanso del joven Yael Elizabeth Reyes. Y ruegan también por el alma de Juanita Reyes, para que el Señor le tenga gozando. La familia Hernández Villeda ofrece la Santa Misa, rogando por el alma de Ernestina de Jesús Villeda. Gladys Almazán ofrece la Santa Eucaristía en acción de gracias al Señor y a la Virgen María por la vida de su familia. Ofrecemos también la Santa Eucaristía por la pronta recuperación de Martín Pineda, que ha sido víctima de esta enfermedad del coronavirus, para que Dios le dé la pronta recuperación. Seguimos orando por todos aquellos hermanos nuestros que van en camino hacia Estados Unidos, para que el Señor también cuide de ellos, para que Él les acompañe en todo momento. Con estas intenciones y las que cada uno de ustedes trae en lo profundo de su corazón, acerquémonos al Señor con un corazón arrepentido. Digámosle que tenga misericordia de nosotros, ya que muchas veces no hemos escuchado su voz. Hemos escuchado quizá otras voces efímeras. Pidámosle que hoy sea el Señor el que nos vaya configurando con Él. En un momento de silencio, cada uno haga un examen de conciencia y pida perdón al Señor por sus pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios nuestro Padre, entonemos juntos el canto de gloria. Te bendecimos.
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la Biblia que hoy recibimos sea en adelante nuestra herramienta para contribuir en la construcción del reino de Dios y luz en nuestro caminar, siempre iluminados por su palabra. Al recibirla cantamos. Trabajaba sin desmayar en su misión dolorosa, expuesto a la injuria y violencia, pero lleno de confianza en el Señor. Escuchemos con atención. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Salmo 114 nos lleva a poner nuestra confianza en el Señor. Junto al salmista cantamos. El apóstol nos invita a mantener una fe viva y activa en frutos de amor y en obras de bien al prójimo, poniendo siempre en práctica nuestra fe. Escuchemos. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo. Sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy se nos presenta el anuncio de la pasión de Cristo, que sufre por nuestra salvación, y de Pedro, que no entiende la propuesta de Jesús sobre la cruz y el sufrimiento, volviéndose tentador. Se ponen en pie, cantamos aleluya para escuchar con atención el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy estamos escuchando un evangelio, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, donde los discípulos donde Jesús anuncia por primera vez su pasión, su muerte y su resurrección, cómo tiene que padecer el Hijo del Hombre. Y en medio de ese anuncio también está la profesión de fe de Pedro. Pero hay algo más todavía. Pedro responde bien cuando Jesús les pregunta. Primero le pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ahí todos se alborotan respondiendo. Unos que eres Juan, unos que eres un profeta, unos que eres Elías. Pero cuando Jesús va más al fondo y se dirige directamente al grupo de sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El único que alza la voz es Pedro: tú eres el Mesías. Y luego Jesús empieza a explicarles cómo el Mesías, que tiene que liberar al pueblo de Israel, tiene que pasar por la cruz. Y es ahí donde
que a muchos cristianos no les gusta y tienen la misma actitud de Pedro. O muchas veces no nos gusta cuando sabemos que tenemos que sufrir. Pensamos en un Mesías muchas veces glorioso, sin sufrimiento, un Mesías que todo lo puede y que no tiene que pasar por la cruz. A veces pensamos en eso. Pero ahora Jesús le da a entender a la comunidad de los discípulos y a todos los que le van siguiendo que el Mesías, el que verdaderamente va a liberar al pueblo de Israel, tiene que pasar por la cruz. Y por eso Pedro le dice al Señor, no, pero ¿cómo es eso? Se lo lleva hasta aparte y le dice, y dice el Evangelio que trataba de disuadirlo. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué? Porque ellos ya habían tenido una experiencia con Jesús. El Evangelio narra que ya estos discípulos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho, pero no entendían que para ser verdadero discípulo de Jesús también se nos invita a cargar con la cruz. Y eso es lo que muchas veces a nosotros los cristianos nos suele pasar. Queremos ser discípulos de Jesús, queremos ser cristianos muchas veces, pero no tomar la cruz. Y en la primera lectura, en el cuarto cántico de Isaías, se nos invita a eso. Dice el profeta Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia. Qué bonitas las palabras. ¿Cuántas veces hemos pasado los seres humanos, estamos viviendo la vida sin escuchar a Dios? Y ya es tiempo que el Señor nos haga oír sus palabras. Y yo no he puesto resistencia, dice el profeta, ni me he echado para atrás, no se ha acobardado, sino que se ha dejado seducir por Dios. Y eso es lo que nosotros hoy también, queridos hermanos, en este domingo tenemos que aprender y tenemos que ser dóciles, tenemos que dejarnos seducir por el Señor. Tenemos que ser capaces de decirle al enemigo, apártate de mí. ¿Cómo? ¿Alguna vez le han dicho ustedes ya así a Satanás? ¿Ah? ¿Ya le han dicho ustedes así? ¿O no? A veces nos falta ese valor, tener conciencia de que el camino, como se nos decía en el Salmo, caminaré en presencia de Él. Y caminar en la presencia del Señor es abrazar la cruz, es renunciar a mi egoísmo, a mi propio yo. Es saber decirle no a Satanás. ¿Y cuándo le tenemos que decir no a Satanás? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Satanás es astuto y nos llega bien disfrazados muchas veces. Y tenemos que estar atentos y saber identificarlo. Y a la primera decir, no, apártate de mí. Es lo que Jesús hace hoy. No juega con el demonio, no se presta a jugar con él. Pedro, que es el que proclama a Jesús como el Mesías, pero por un momento no entiende. Y piensa, y Jesús lo dice, tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces nos identificamos con Pedro? Y ahora tenemos que aprender, y por eso Jesús reprende a Pedro, no porque no lo quiera, sino porque le está enseñando cómo tiene que ser, porque es el que va a estar después al frente de la iglesia.
Tú como padre de familia tienes que aprender a decirle: apártate de mí, Satanás, como esposa, como esposo, como hijos, como sacerdote, como agente de pastoral. Tenemos cada día, cuando alguien llega y te dice: mira, tómate este trago. No, si eso no es malo, una no te hace daño, hombre, tan arruinado que sos. Mire, pégale un jalón a este cigarro de marihuana. Si eso no es malo, ya vas a ver cómo te sientes. Está feliz te vas a sentir después. Aquí, hombre, si aquí nadie te ve. No, mire, desquíteselas. No sea tonto. Avívese, hombre. Así se nos acercan muchas personas. Y en medio de ello tenemos que aprender a decir: ¿cómo? Pero con fuerza, así como se lo dice Jesús hoy a Pedro: apártate de mí, Satanás. De hoy en adelante, cuando alguien te trate de seducir a hacer lo malo, si de verdad te has dejado abrir los oídos por Dios a través de su palabra y escuchar a Dios, tenemos que tener la valentía de rechazar el mal. Tenemos que tener esa valentía, porque eso es caminar en la presencia de Dios. Y por eso Santiago hoy nos viene a decir que no solamente se puede vivir solo de la fe, sino que la fe tiene que demostrarse con las obras. Tiene que ir de la mano, tiene que llevarnos a despojarnos, tiene que demostrarse que tiene una convicción total en Cristo. Y a eso tenemos que ir. Ahorita con la pandemia ya muchos nos estamos acomodando. No, padre, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor aquí voy a ver la misa tranquilito desde acá, por Facebook, por la tele. Ya no queremos hacer sacrificios. Tenemos cada día nosotros, queridos hermanos, adherirnos más a Dios. Y el Salmo eso nos invita. Amo al Señor porque escucha mi clamor, porque escucha mi plegaria, porque está atento para escucharme cuando le llamo. Qué bonito el Salmo de este domingo. Y tenemos, queridos hermanos, hoy en este día, como cristianos, irnos llenando de esa cercanía de Dios, de eso que el jueves pasado de esta semana se nos decía: no hagan lo que no quieren que les hagan a ustedes. En ese llamado que el Señor nos va haciendo, tiene que ser en nosotros los cristianos también cada día, cada momento, cada segundo, un tiempo de gracia en pedirle al Señor siempre, estar siempre pidiéndole al Señor la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Un llamamiento radical que exige Jesús, porque al final dice Jesús: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. No con la cruz del vecino. No vas a cargar con la cruz del esposo, de la esposa. No con la cruz de los hijos, con tu propia cruz. El que quiera
Eso es lo bonito del Evangelio hoy. El que quiera. Jesús a nadie exige. El que quiera seguirme, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que le pide el Señor hoy al que le quiera seguir? Que le presente la tarjeta de la vacuna. ¿Qué le pide el Señor? ¿Y quieren ustedes cargar con la cruz? ¿O no? No, Padre, yo ahí la voy a dejar ahorita por un lado, ahorita mejor no. ¿Quieres cargar con la cruz del Señor? Porque Satanás es astuto. Nos está diciendo, no, hombre, ¿para qué? Ay, deje que otros. Ahorita usted mejor tranquilo. Miren cómo es el diablo de astuto. Y cómo nos atrapa. Cómo muchas veces nos tiene ahí. Por ejemplo, si ahorita dijéramos, o yo les dijera, vamos a evangelizar todo el paraíso porque está necesitado, necesitamos ir a evangelizar casa por casa y todo esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien? Y si yo les pregunto, levanten la mano, ¿quiénes están de acuerdo? Yo sé que todos la van a levantar. Pero si les digo, vamos a ir, y ustedes son los que van a ir a evangelizar. No, Padre, yo tengo que, un momento, mejor ahorita no. Mande a Oscar Medina mejor, mande a Hernán. Después, ¿por qué? Porque muchas veces nos falta radicalidad para seguir al Señor. Y hoy el Evangelio nos está invitando a eso, a salir, a hacer una opción por Jesús. El que quiera. ¿Se acuerdan ustedes que hace poquito también Jesús, cuando explica el discurso del pan de vida del Evangelio de Juan, dice que como muchos no lo entendieron, se fueron alejando, lo fueron dejando solo? Y Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren marcharse? ¿Quieren también ustedes irse? Y es donde también Pedro resalta y dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy también Jesús nos dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, a todas aquellas cositas que tanto nos gustan, pero que nos conducen al mal, que nos conducen a la muerte, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera, el que no, no. Pero aquí viene para el que no quiera seguirlo, para el que se quede ahí acomodadito. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Jesús es claro. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. El que quiera. Ahora yo pregunto, ¿se animan a seguir a Jesús? ¿Quieren seguir a Jesús? ¿Se animan a tomar la cruz? Porque a veces pensamos, como muchos, que solo con levantar la mano ya estoy salvo. No se trata de eso. Solo con ver la misa de aquí, Padre, ya estoy tranquila mi conciencia. El que quiera venir, el que quiera seguirme,
que tome su cruz, que se dé cuenta cuál es la cruz que lleva y que esa cruz la ofrezca al Señor, que sea de ella de donde usted se agarre, de donde usted se adhiera cada día más. Para ver a Jesús glorificado tuvo que pasar por el camino del Gólgota. Y por eso en la primera lectura de este cántico de Isaías se nos dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, porque el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Tomar la cruz es de verdad adherirse al Señor, pero eso sí, no va a ser fácil, no es fácil, pero al final serás triunfador si te mantienes siguiendo al Señor paso a paso. Hoy se nos invita a eso, a tener el valor de hacer una opción de vida, de decirle a Satanás: apártate de mí, ya no quiero seguir en ese vicio, ya no quiero seguir en ese pecado. Si queremos salvar la vida, pero hay que tener el valor. Ya no quiero seguir viviendo en esa infidelidad, ya no. Ahora el Señor me ha abierto los oídos para que escuche su voz. Porque cuánto tiempo hemos andado muchas veces sin escuchar la voz de Dios. Pero ahora, hoy, al igual que al profeta, el Señor también quiere a cada uno de nosotros abrirnos los oídos para que escuchemos su voz, no otras voces. No aquellas voces que nos llevan al pecado y al mal, no aquellas voces que nos apartan de Dios, no aquella voz que te lleva a destruir tu familia, no aquella voz que te lleva a alejarte de la iglesia, no. La voz de Dios, esa es la que hay que escuchar. Esa voz que nos lleva y que nos invita a tomar la cruz, si de verdad queremos tener vida en Jesús. Hacia ahí se nos invita en este día. Tenemos que escuchar la voz de Dios para tener esa fuerza, y eso es lo que le debemos de pedir hoy en este domingo, todos los que estamos aquí en la misa y todos los que nos están mirando y nos van a ver por la televisión. Escuchar la voz de Dios para tener la fuerza de decirle a Satanás: apártate de mí, apártate de mí. Si nosotros los cristianos cada día oráramos con más insistencia, tendríamos una iglesia diferente, tendríamos familias diferentes, tendríamos comunidades diferentes, tendríamos aldeas diferentes, porque no existiría en nuestras comunidades tanta maldad, no existiría en nuestros municipios tanta maldad, no existiría en nuestra Honduras tanta maldad, si cada uno de nosotros tuviésemos el coraje de decirle a Satanás: apártate de mí. Pero muchas veces sabemos que hay muchas cosas que vienen de Satanás, pero no tenemos el coraje de decirle: apártate, no estoy de acuerdo con eso. Nos falta valor, nos falta valor. ¿Por qué? Porque no queremos asumir la cruz, porque sabemos que si agarramos la cruz, si asumimos nuestra propia cruz, tendremos consecuencias. Y eso es lo que no queremos. No, yo mejor aquí tranquilito. ¿Para qué voy a decir eso?
Nos volvemos cómplices muchas veces porque tenemos miedo. El que quiera asegurar su vida, la perderá. Y lo dice el Evangelio. Cuando estemos acomodados y no hagamos el esfuerzo por seguir al Señor, por renunciar a todas esas cosas que nos apartan de Él, perderemos la vida. Pero si tienes el valor de salir de ahí y pedirle al Señor y asumir el reto de seguirlo y de ser diferente, aunque pierdas muchas cosas, salvarás tu vida. Que esta palabra de hoy entonces, queridos hermanos, nos haga entender, nos haga recapacitar a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos acá, comenzando por mí. Que cada día el Señor nos ayude y nos dé esa gracia, nos dé esa fuerza de no solamente pensar en un Jesús glorificado, sino también pensar en un Mesías que ha tomado la cruz para enseñarnos que el camino del cristiano tiene que ser arraigado a Él, pero también tomando y llevando la cruz, cada uno, no botándola, porque al final dice Jesús, no aquí ahorita en este evangelio, en esta perícopa de este evangelio, pero dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, ¿cómo dice? Entrará. Ay, Señor, yo era buena gente, yo oraba todos los días allá en mi cuarto, yo oraba allá en mi casa. Hoy la liturgia y la segunda carta la segunda lectura que hemos escuchado de la carta de Santiago, se nos invita a llevar a cabo aquellas obras de misericordia de las que nos habla el Evangelio. Que esa fe en Cristo se demuestre no solo con la boca, sino con los hechos, con las actitudes, con las obras de misericordia, porque ahí es que tienen que ir, hacia ahí tiene que ir cada día, luchando nosotros como cristianos por construir un mundo, una Honduras mejor, unas comunidades eclesiales de base arraigadas al Evangelio, que crezcan cada día, que se desprendan cada día de todas aquellas cosas que muchas veces nos incomodan. Pidámosle al Señor que nos ayude hoy, como verdaderos cristianos que somos, a los cuales el Señor ha elegido, como decía Pablo el jueves, a ustedes, a quien el Señor ha elegido. Hoy nos ayude el Señor, pidámosle de verdad, pídele cada momento, cada instante. Tú como padre de familia, vuelvo y repito, pídele al Señor que te dé esa gracia de poder decirle a Satanás: apártate de mí. Tú como esposa, tú como agente de pastoral, no te canses de decirle y de pedirle al Señor: dame esa fuerza, ilumíname. Déjate seducir por el Señor. Déjate, no tengas miedo. Atrévete a tener esa experiencia con el Señor. Atrévete. Y cuando lleguen esas voces que te dicen: no, así estás bien, no, ¿para qué te vas a confesar? No, ¿para qué vas a ir a la misa? No, ¿para qué vas a recibir la Eucaristía? Mejor quédate aquí, mejor vámonos a ver el partido de fútbol, mejor vámonos a la playa, mejor vámonos a almorzar. Tienes que aprender a decir: apártate de mí. ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Tenemos
que entre muchas cosas elegir a Dios. Que esta palabra entonces nos ayude y nos dé esa gracia y esa fuerza de decirle al Señor: aquí estoy y quiero seguirte, quiero tomar mi cruz, porque solo tomando tu propia cruz vas a tener vida. Solo si tomas tu cruz y te pones en camino a seguir a Jesús, tendrás vida. De lo contrario, dice el Evangelio, el que quiera asegurar su vida viviendo según este mundo, perderá la vida. Se acomode a las cosas de este mundo, perderá su vida. Llámele vicios, llámele poder, llámele lo que usted quiera. Todo aquello que te aparte de Jesús te lleva a la muerte. Todo. Aprendamos entonces a tomar y adherirnos a Jesús y a cargar con nuestra propia cruz. Pongámonos en pie y profesemos juntos el credo. Vamos a decir juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Elevemos al Señor nuestras oraciones y a cada una de ellas vamos a responder: Dios de misericordia, escúchanos. Para que Dios, derrame su gracia en los que llaman a consagrar su vida a Él, y esto les sirva a los pobres y necesitados, roguemos al Señor. Para que Dios convierta el corazón de todos los que viven en pecado, los renueve con su espíritu y les dé su perdón, roguemos al Señor. Para que las organizaciones que trabajan a favor de la justicia, la dignidad y la promoción de los hombres y mujeres encuentren apoyo para llevar adelante sus proyectos solidarios, roguemos al Señor. Ahí donde estás, eleva también una oración al Señor. Tú sabes esos miedos que hay en ti y por los cuales no tienes esa capacidad de decirle a Satanás: aléjate de mí. Pídele al Señor para que te dé esa fuerza, esa capacidad de poder enfrentarte a Satanás y decirle: apártate de mí. Pidámosle al Señor que nos ayude, que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa gracia y esa capacidad de poder renunciar al mal.
que nos dé esa capacidad de poder tomar nuestra propia cruz, esa cruz que nos conduce a la salvación a pesar del sufrimiento, a pesar de tantas cosas, pero que nos lleva a la redención, pero que nos lleva a la vida. Que sea el Espíritu Santo el que a cada uno de los que hoy estamos aquí nos vaya guiando, nos vaya fortaleciendo. Que sea el Espíritu Santo el que nos abra nuestros oídos para dejarnos iluminar por la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces que nos conducen al mal, que nos conducen a la muerte. Señor, sálvanos y ayúdanos a caminar en tu presencia. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Con el pan y el vino presentados hoy en el altar del Señor, ofrezcamos nuestra fe para que la aumente y estemos dispuestos siempre a seguirle.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos de sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darwin, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial los que hemos presentado al inicio de la Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre confiadamente con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos amados por Dios, salúdense con un signo de paz.
del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús está presente en su cuerpo y su sangre para fortalecer nuestra vida. Con fe y preparados, acerquemos a recibirle. Me dañaron la injusticia y la mentira. Me golpeó la incomprensión de mis hermanos. Supliqué al Señor que me aliviara y allanara el camino de mi vida. El Señor que comprende mis temores me mostró las heridas de sus manos. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de amar y amar. Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecios, me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis defectos ignoró mi insolencia cuando dijo: el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Cuerpo que es tu cuerpo,
racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como gotas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comunicarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Tienen avisos? Recordarles a los hermanos del ministerio que el día miércoles a las 6 nos reunimos siempre, al igual que el Consejo Comunitario el día viernes a las 6. Y a toda esta comunidad que está reunida, pues motivarlos porque el día domingo 19 tenemos el encuentro de comunidades especiales de base, pero no es solamente para los miembros de las comunidades, sino para toda la comunidad entera. Invitados a participar de este encuentro que se hará después de la Santa Misa. El encuentro, recuerden, inicia con la Santa Misa y nos quedamos nosotros a continuación para poder continuar con la programación que tenemos para ese día. Entonces, invitados todos. Para los que compran el pan de la palabra, la revista ya está a la venta, es de que ahí en Casa Cural. Y siempre agradecerle la segunda colecta que es para la construcción de nuestro templo, y a los que recibieron sobre para la rifa de la Biblia. Queremos ver si el domingo ya lo están entregando para hacer esa rifa. Gracias. Se les pide a los monaguillos quedarse después de la bendición. Y a todos los jóvenes se les invita hoy a la reunión a las 6 de la tarde.
Al finalizar la Santa Eucaristía, reconocemos que Jesús es el Mesías anunciado. Dejémonos guiar por Él, caminando siempre bajo su presencia. Recibamos su santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. La Santa Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz. Tengan todos una feliz semana.